Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar bien? Hola, profe, sí, te escuchamos bien. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, esperamos un segundito, ya estarían todos. Lo que les voy a pedir, chicos, cuando yo nombro a alguno, por lo menos o interactúa con alguna reacción o en texto escribe, yo como para ir teniendo un control sobre la clase, si ustedes escuchan, si van entendiendo. La idea de la presencialidad virtual es justamente para eso, para que intercambiemos. Así que yo voy a ir parando en algunos nombres y ustedes me van a decir si escuchan bien, si van siguiendo la clase. Hoy vamos a ver la unidad número 4. Esta es una unidad que va a tener vinculación con el tiempo y el derecho. ¿Qué vinculación, qué relación existe el tiempo y el derecho? Es fundamental. Para nosotros y la vida del operador jurídico, van a ver cuando vean las materias en los próximos años, cuando ya empiecen con la parte procesal, plazos, tiempo, vencimientos. Van a ser conceptos que permanentemente los van a tener en sus vidas. Así que vamos a empezar analizando qué es esto de los efectos de la ley con relación al tiempo. Nosotros podríamos arrancar haciendo un poquitito de ubicación con la definición de Maquiavelo con respecto al Estado, ¿no es cierto? El Estado lo definía como una comunidad políticamente organizada en un tiempo y en un territorio. Entonces, ahí tenemos las dos dimensiones, ¿no es cierto? El orden jurídico que va a reglar las relaciones entre quienes conformen esa comunidad en un determinado territorio en un tiempo dado. Vamos a analizar o vamos a tener presente el artículo 7 del Código Civil y Comercial. Quiero ver si alguien lo tiene a mano. Es un artículo que vamos a tener que desmenuzarlo de manera milimétrica para poder entender a qué se refiere, cuáles fueron los antecedentes, cómo impactó estos antecedentes, ya sea de proyectos de ley como de grandes reformas en la vigencia de nuestro Código Civil anterior y el Código Civil y Comercial actual. ¿Sí? A ver, Débora, ¿tenés el código a mano para que puedas leer este artículo 7 y analizar de qué se trata? Te escuchamos. Débora Ivanovsky. Me gustaría que me escribas en el chat a ver cuál es tu inconveniente. Quizás no tengas Débora Ivanovsky. Te hago una consulta, Débora. ¿Pudiste chequear el campus? ¿Viste el material? Ese material a lo largo de esta semana lo voy a depurar para que tengan concretamente los temas, pero esta unidad ya la tienen, es un PowerPoint que dice la ley con relación al tiempo. Diego. ¿Yo, profe? Hola, Diego Di Hola. Marco, muy bien. Sí, me refería a Diego Didio o Didio. Bueno. Bueno, vamos a compartir ahora un PowerPoint. Diego Di Marco, ¿podrás leer el artículo 7? Sí. ¿Querés que active la cámara o...? No importa si no tenés la cámara, léelo en voz alta. Ok, bueno, artículo 7. Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición de lo contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar a derechos amparados por garantías constitucionales.
Ay. Un segundo. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Profe, está muteada. Perfecto, muy bien. Vamos a empezar a desmenuzar este artículo con un bisturí. Vamos a analizar cada párrafo, vamos a ver en qué se basó con respecto a los proyectos que fueron antecesores de la redacción de este código y vamos a ver cuál es el alcance. Van a ver que se repite la palabra retroactividad, irretroactividad, eficacia, todo esto vayan teniéndolo en mente como para poder ir ubicando en cada párrafo qué lugar ocupa y como lenguaje técnico, ¿sí? Que vamos a tener que utilizar a partir del desarrollo de toda la materia. Muy bien, vamos a empezar a desmenuzar. Primero habla de situaciones y relaciones jurídicas. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de relaciones jurídicas, más adelante vamos a ver el concepto, estamos situándonos frente a una relación entre dos o más sujetos, que puede ser ese sujeto una persona física, como también lo veremos más adelante, o una persona jurídica. Lo cierto es que ya hablamos de un vínculo de dos o más personas. Entonces, aquí nosotros no lo tenemos relacionado este efecto únicamente a las relaciones jurídicas, sino también a situaciones jurídicas. Situaciones jurídicas que van a estar referidas a aquellas circunstancias donde no tuvo que ver eh, eh, la relación con otra persona, sino simplemente hechos que en el derecho tienen consecuencias. Estas consecuencias pueden estar afectando una situación referida a un sujeto en particular, ser hijo, ser padres, el matrimonio, eh, la herencia. Son situaciones jurídicas donde no hay un acto de decisión, sino por el solo hecho de ser hijo, voy a ser heredero. ¿Dónde va a estar establecidas las reglas que van a aplicarse a la sucesión? En el Código Civil y Comercial. Diferente es cuando nosotros hablamos de una relación contractual. Por ejemplo, una relación contractual de consumo, que vamos a ver por qué en este artículo, en la parte final, se la trata de manera específica. Bien, entonces, estas situaciones y estas relaciones jurídicas pueden tener un efecto no instantáneo. Vamos para atrás. Las situaciones y las relaciones pueden tener efectos instantáneos en el preciso momento donde se da, o efectos que duran en el tiempo, que tienen un efecto diferido, es decir, van a tener consecuencias no solamente en el inicio, sino también durante el tiempo, hasta su extinción, y ahí es donde nosotros vamos a tener que analizar con la lupa del derecho qué consecuencias va a tener, por ejemplo, una modificación de una norma. Lo primero que vamos a ver es esta ley. ¿Desde cuándo va a regir? ¿Cuándo va a tener operatividad? Muy bien, eso lo vamos a resolver en el artículo 5º, que prevé dos situaciones. La regla general, si nada se dijera, es que va a tener vigencia a partir del 8º día de publicación en el boletín oficial. Ahora vamos a empezar a analizar cuándo nosotros vamos a tener esa publicación. ¿Qué es el boletín oficial? Es el medio oficial de hacer conocer, por ejemplo, normativas del Poder Legislativo, decretos del Poder Ejecutivo. Es el modo de comunicación de la palabra oficial, ¿sí?
Así como ustedes ven en un diario publicado una noticia, publicado un edicto, bien, hay un medio oficial idóneo para las publicaciones de tipo legislativo. Esto lo denominamos boletín oficial. Entonces, si nada dice una norma, ¿cuándo yo entiendo que empezó a aplicarse esa norma? Después del 8º día de publicación oficial. ¿Qué ocurriría con una norma que cualquiera de ustedes deben haber escuchado hace poco, el año pasado, respecto a un contrato que tiene mucha aplicación en la vida cotidiana, como es el contrato de locación o de alquiler? ¿Sí? Ustedes habrán escuchado el año pasado una gran modificación del contrato de alquiler. Este es un ejemplo que lo vamos a usar. ¿Por qué? Porque es actual y además muy aplicable a lo que estamos explicando. ¿Qué ocurría con el cambio de la ley del contrato locativo cuando un contrato había iniciado, pero que hasta su extinción tenemos consecuencias en el medio, en el transcurso del tiempo? ¿Hay conflicto de norma? ¿Cómo aplico la nueva norma con respecto a la norma que estuvo vigente al momento del nacimiento de ese contrato de alquiler? ¿Sí? ¿Se comprende? Bien, entonces, profundicemos en esto. 8º día desde la publicación en el boletín oficial, o cuando en la misma norma se establece a partir de qué momento se va a aplicar esa modificación. Esto surgió justamente cuando se publicó el Código Civil y Comercial que estamos analizando, el actual, que entró en vigencia a partir del 1 de agosto del 2015, pero que había sido sancionado un año antes, y en la misma norma estaba previsto que iba a comenzar a regir un año después, en la fecha específica. ¿Por qué esto se utilizó de esta manera? Porque justamente, está en pausa, a ver. Vamos a compartir la pantalla, me parece que no se veía, ¿no? Recién. Ahora, ¿lo pueden ver ustedes, chicos? Háganme una reacción, como para estar tranquila de que lo ven. Bien. Perfecto, sigamos entonces. Entonces, el conflicto de normas, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, una de las soluciones es esta, el 8º día a partir de la publicación. Y en el caso de que la norma prevea en su propio contenido a partir de qué momento va a ser aplicable, esa será la fecha a partir de la cual va a tener eficacia esa norma. ¿Sí? Ahora, entender cómo rige y cómo se va a solucionar el problema en caso de que haya un conflicto de normas, es central para entender esta unidad. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la próxima pregunta. Entonces, entendemos, primero, que no solo va a regir para relaciones jurídicas, sino también para situaciones jurídicas. Cuando hay colisión, lo primero que tengo que ver es dos cosas. ¿En qué punto de esa prolongación de esa relación jurídica me encuentro? Por un lado. Segundo, distinguir el último párrafo de este artículo, que es cuando habla de las relaciones de consumo, que lo plantea como una excepción. Y tercero, si ya estuvo o no estuvo establecido el comienzo de la eficacia de la norma. Muy bien. Entonces, primera respuesta a todo este planteo. A partir de su entrada en vigencia, ¿tengo la solución? Sí. 8º día después de la publicación en el boletín oficial. ¿A qué situaciones o a qué circunstancias o en qué circunstancias se van a aplicar? Relaciones y situaciones jurídicas. Fíjense que en esta placa, y esto anótenlo porque es muy importante,
ustedes van a ver que acá ponemos aún a las consecuencias jurídicas de las relaciones y situaciones jurídicas. Aún. A ver, voy a necesitar que alguien colabore. Rocío. Rocío, ¿podrías leer cómo te va? ¿Cómo te va? Fíjate, bien, fíjate el primer párrafo. Solamente quiero que lo leas y leas esta placa y me digas qué está de diferente en las palabras textuales. Bueno, el primer párrafo. Sí, los primeros 2 renglones específicamente. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. ¿De qué código lo leíste? Del Código Civil. Sí. ¿O estás leyendo la placa? No estoy leyendo la placa yo. Bueno, ¿pero tenés el código? No. Bueno, no importa, es una trampita para eso. Está bien, vos leíste la placa. ¿Quién tiene el código? Hola, profe, buen día. Buen Yo si día, quiere lo Micaela. leo. Sí, Muy bien. que lo Lee tengo los acá. primeros 2 renglones. Del artículo 7, ¿verdad? Sí, sí. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Los primeros 2 renglones me dijo, ¿no? Muy bien. A ver, Salvador Spinelli. ¿Qué diferencia encontraste entre lo que leyó Micaela y me olvidé el nombre de la alumna anterior? Que en la primera oración dice, a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican, ahí no hay un aún, como dijiste. Muy bien, muy bien. Gracias por estar atento. Este aún, ¿sí? Lo ponemos en doctrina y en la parte pedagógica porque estaba en la redacción de los presupuestos o proyectos que dieron origen o que dieron basamento a este artículo. Este adverbio aún implica que está viva esa situación jurídica o esa relación jurídica. Aún, es decir, permanecen consecuencias, existen consecuencias, no fue instantáneo. Estamos todavía en medio de un efecto de ese nacimiento de una situación o relación jurídica. ¿Se entiende? Presten atención a estas cositas porque después llega el día del examen y dice, ay, pero ¿cómo? Presten atención. Aún, no existe el aún en la letra del código. Pero ustedes tienen que saber que para explicarlo necesito el aún porque es lo que me está dando la pauta de cómo voy a aplicar esa norma. ¿Sí? Muy bien. Segundo. Las leyes no tienen efecto retroactivo. Principio general. No tienen efecto retroactivo. ¿Por qué? Bueno, esto a mí me va a reafirmar la seguridad jurídica. Imagínense ustedes, cuando empezó y terminó una relación, vamos a suponer, contractual. Compré la bicicleta, la pagué y me la llevé, ya está, la estoy usando. ¿Cómo sería el mundo jurídico si existiera la posibilidad de desanudar, abrir y volver a revisar cada contrato jurídico? Entienden que sería una situación de lo más complicada, desordenada e imposible en una sociedad, ¿sí? Entonces, el principio general es que el efecto no va a ser retroactivo, va a regir a partir de su entrada en vigencia, ¿sí? Dice, la retroactividad, en caso de que existiera, porque el principio es que no es retroactivo, no podrá afectar derechos que ya estuvieron amparados por garantías constitucionales. Ahora, ¿qué pasaría en estas nuevas leyes o en estas nuevas modificaciones con respecto a los contratos en curso? ¿Son aplicables o no son aplicables? No, por supuesto que no. Sigue en consecuencia este principio del efecto de la no retroactividad
o irretroactividad. ¿Sí? Ahora, ¿hay una excepción? Sí, el mismo artículo acá, chiquito, ya nos tira con la excepción. ¿Quién puede leer los últimos 3 renglones del código? Quien tenga el código que marca las excepciones. ¿Quiere que le lea el profe? Dale, léelo. Del código, ¿no? ¿Lo leo? Sí, exacto, por favor. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿tengo una excepción? Sí. ¿Cuál es la excepción? Las normas que tienen un doble juego de excepción. Primero, la excepción grande a la retroactividad, a la irretroactividad, es la retroactividad a las relaciones de consumo, aquellos contratos de consumo, pero además le tengo que adosar otro condimento, que es que la norma que se sancionó sea más favorable al consumidor. ¿Se entiende? Quiero saber si esto lo entienden. Tenemos un doble juego de excepción. Primero, el mundo de las relaciones de consumo. Y segundo, que quien quiera aplicar el efecto retroactivo tendrá que demostrar que es más favorable la norma que se sancionó a la anterior. Rocío Trucci. Rocío. Hola, profe, recién entró, no sé No de qué importa. estaban hablando. Recién entró. Bueno, te digo, vamos a hacer lo siguiente. Te doy tiempo, tranquila. ¿Tenés código civil y comercial? Sí, ahí lo voy a Bueno, buscar. tranquila, anda a buscarlo, te esperamos. Profe, ¿Sí? ¿podría dar un ejemplo de relaciones de consumo, un ejemplo ¿Sí? cotidiano? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Por supuesto. Vamos a suponer que vos tengas un contrato de línea telefónica en tu celular, ¿sí? Bien. Vos tenías un contrato, no queremos mencionar cualquiera, ¿no? Movistar, claro, cualquiera, que vos cuando hiciste el contrato de consumo del Wi-Fi, por ejemplo, los megas, te decía que iba a aumentar conforme el índice de defensa, perdón, el índice de actualización. Perdón. Resulta que durante la pandemia hubo una norma, ¿sí? O un decreto que decía que no podían aumentarse las facturas de consumo de luz por ejemplo, en este caso, de Wi-Fi, ¿no? Del servicio de Internet. ¿Ok? Entonces ahí, la norma que se sancionó con posterioridad, que vos hiciste el contrato con la empresa, fue más favorable a vos como consumidor. ¿Se entiende? Entonces, Claro. vos te vas a poder amparar en esa norma, que fue posterior, pero que te benefició. ¿Sí? ¿Quién me está preguntando? ¿Quién hablaba recién? Perdóname que no tengo la... Bueno, Rocío, ¿conseguiste el código? Sí, estoy acá con el artículo 7. Dale. ¿Qué parte leo? La parte que dice, las nuevas leyes supletorias... Bien. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en la relación de consumo. ¿Sí? Doble juego de excepción. Consumidor y que sea más beneficioso para el consumidor. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos ahora a las reglas que contiene entonces este artículo 7. Ustedes las tienen acá compiladitas en 5 ítems. ¿Sí? Primero, el efecto inmediato de las leyes a las situaciones y relaciones en curso.
A partir de ese momento, el principio de irretroactividad, salvo disposición legal en contrario, principio de irretroactividad, ¿cuál sería la disposición legal en contrario? Defensa al consumidor, ¿sí? ¿Cuál es el otro freno a la retroactividad? Es que nunca se van a poder cercenar, modificar o adulterar derechos ya amparados por la Constitución, obviamente, ¿sí? Después, ¿cómo va a ser la aplicación de las leyes supletorias al tiempo de la conclusión de los contratos? ¿Sí? ¿Va a tener efecto? ¿No va a tener efecto? No voy a tener. Ejemplo, acá si quieren, en esta placa ponen contrato de locación. Y finalmente la excepción que acabamos de ver de las leyes más favorables al consumidor. Muy bien. Vamos a ver acá en esta plaquita, que esto ya está todo en el campus, búsquenlo, unidad 4, o dice directamente efectos de las leyes con relación al tiempo. ¿Qué es una relación jurídica? Como dijimos un poquito más adelante, tienen que existir dos o más sujetos. Estos sujetos pueden ser personas, pueden ser relaciones jurídicas, etc. Bien. Vamos ahora a lo que es una situación jurídica. Es un sujeto, dice, frente a una norma general. Esta norma general no tuvo en cuenta, o sea, está dada para toda persona. No va a tener en cuenta la voluntad de cada uno. Son normas de tipo general. Si estamos en el ámbito de los derechos reales, por ejemplo, ¿no es cierto?, que son la relación del sujeto con una cosa, vamos a suponer que ustedes quieran edificar en un lote de terreno ubicado en una zona urbana. Muy bien. Cuando ustedes compran, eso va a ser voluntario, ¿no? Compré un terreno, quiero edificar. Ahora, las reglas de tipo administrativas sobre los códigos de edificación territoriales que existan en ese, por ejemplo, municipio, va a exceder la voluntad de ustedes. Entonces, ustedes van a tener que respetar esa situación jurídica como propietarios de ese terreno o de cualquier, o la apertura de un comercio. Son normas que van a existir prescindiendo de la voluntad de las partes, ¿sí? Son uniformes para todos. Lo mismo ocurre con los derechos de familia. Nací, situación jurídica. A partir de ese momento, yo voy a tener todo un plexo normativo que va a tener vinculación con mi persona, pero en las cuales yo no intervení con mi voluntad. Voy a ser heredero porque así se establece en las leyes sucesorias. Voy a tener una obligación alimentaria porque así está establecido en las relaciones de familia. Entonces, son circunstancias que van a establecer consecuencias jurídicas sin tener en cuenta la voluntad de la persona. Me detienen cuando ustedes algo no lo comprenden, ¿eh? ¿Cómo van? ¿Entienden la lógica de por qué la necesidad de que se le dé un tratamiento bien específico a la relación tiempo-consecuencia jurídica? Bien. Acá, bueno, alguien, Guiñazú no pudo entrar, bueno, no hay problema, no hay problema. Bueno, perfecto, sigamos. Entonces, en toda situación jurídica, ¿sí?, hay dos fases. Una dinámica que corresponde al momento de la constitución y su extinción. Contrato de locación, nacimiento, fallecimiento, matrimonio, compra de un predio dentro de una comunidad, con sus reglas, como dijimos recién, locales sobre el ordenamiento territorial, etc. Y una estática, que es cuándo comienza a tener efecto esa situación.
o esa relación jurídica, ¿sí? Ahí es donde yo hago un corte y digo, bueno, estas dos personas firmaron un contrato de locación, ¿correcto? Está todo ok. El contrato tiene vida. Bien, arranca a producir sus efectos. Entonces ahí bajo la norma que voy a aplicar a esa consecuencia. Muy bien. ¿Qué más? Ahora vamos a ver esto de la aplicación inmediata, ¿sí? La aplicación inmediata, que en el código ustedes lo tienen en el propio título como eficacia temporal, dice que esta ley, que se sanciona, esta nueva ley, va a aplicarse a las próximas relaciones y situaciones jurídicas que se constituyan en el futuro. Correcto. Es decir, cambió la norma sobre los derechos hereditarios. Aquella persona que fallece y se abre un sucesorio, necesariamente va a regir la norma vigente al momento de que eso se produzca. Ahora, ¿qué ocurre con las relaciones existentes? Bien, va a poder o podría tener consecuencias jurídicas o eficacia esta nueva norma siempre y cuando no estén agotadas, estén vivas. Por ejemplo, las relaciones de consumo existentes, obviamente. Si la relación de consumo terminó, esto es muy importante en este punto B. Si esa relación de consumo empezó y terminó, yo no voy a poder, ¿sí?, reabrirla. Tienen que ser aplicada esa consecuencia cuando esa relación no esté agotada. Como el ejemplo que recién dimos respecto a, por ejemplo, un contrato de consumo de Internet y todavía ese contrato esté vigente. Yo lo pago todos los meses se va a aplicar aquel contrato que se dio en el momento que yo contraté el servicio, pero si hubiera una norma más favorable al consumidor, se va a aplicar mientras que ese contrato no esté agotado, ¿sí? Y, por supuesto, en último término, las consecuencias que todavía no hayan operado, ¿sí? Obviamente, si todavía no empezó a tener consecuencias, al momento de operarse esas consecuencias, va a ser cuando va a tener aplicación esa norma, ¿sí? Entonces, la ley será retroactiva cuando pretende su aplicación a la constitución o extinción de una relación constituida bajo el amparo de una ley anterior o a los efectos de una situación que ya produjeron bajo la vigencia de la ley anterior. Esto fue muy importante. ¿Por qué? Porque cuando entró en vigencia este Código Civil y Comercial a partir del 1 de agosto del 2015, imagínense la cantidad de situaciones que ya habían nacido y que estaban en tiempo de producir efectos, ¿sí? No es que se tocó un botón a partir de ese momento y se dijo, bueno, todo lo que ocurría hasta este momento queda congelado como una estatua de sal y quedó en el pasado. Y arrancamos borrón y cuenta nueva y arrancamos de cero. Hubo un montón de situaciones donde cambiaron los regímenes jurídicos que hubo que adecuar, ver cómo se aplicaban los efectos. En la mayoría de los casos estaba explicado en la norma cómo iba a ser la aplicación de los efectos de la nueva aplicación, ¿sí? Entonces, esto de la retroactividad o irretroactividad, hablamos que la irretroactividad es un principio general, pero que no está prohibido, ¿sí? ¿Cuál es el único límite que va a tener esta posible retroactividad? Las garantías constitucionales, ¿sí? ¿Qué es esto de efecto instantáneo y efecto diferido? Lo van a ver en esta materia, lo van a ver en la materia de obligaciones. Es muy importante para nosotros en el lenguaje técnico manejar los dos conceptos. El efecto instantáneo es cuando arranca, comienza y termina una situación o una relación jurídica. Por ejemplo, fui a comprar cigarrillos
hice un contrato de compraventa, compré la mercadería, me fue entregada, pagué y terminó. Efecto instantáneo, ¿sí? Si había alguna norma, bebida, por ejemplo, ¿sí? Si las bebidas no pueden ser compradas a partir de las 21 horas, por ejemplo, muy bien. Si yo compré y terminé una compraventa a las 20:58 minutos, empezó y terminó, no va a tener efecto. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay un efecto diferido? Es decir, va a tener una prolongación en el tiempo entre el comienzo y la extinción de ese acto jurídico, ya sea voluntario o involuntario, ¿sí? Entonces, en el caso de leyes diferidas en su vigencia, de establecer la ultraactividad de la ley anterior que se aplica aún a las consecuencias totales de la misma, por ejemplo, los alquileres. La nueva ley de alquileres, la del año pasado, ¿qué establecía en su normativa? Señores, cualquier contrato de alquiler que haya nacido con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley va a tener una ultraactividad la ley anterior. Es decir, no se va a modificar nada en las consecuencias que no haya sido establecido conforme la ley anterior, ¿sí? Bien, si las leyes gobiernan la constitución o extinción, no pueden afectar sin retroactividad los hechos ya acaecidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque implican una adquisición o una extinción de los derechos. Esto para que a ustedes les quede claro. Damos vuelta sobre dos puntos fundamentales. Aquello que todavía tiene consecuencias, bien distinguido de aquello cuyas consecuencias han terminado. Porque ahí va a entrar en análisis la teoría de los derechos adquiridos, ¿sí? Entonces, esto de los derechos adquiridos, vamos a tener que marcarlo muy bien. ¿Por qué? Porque es todo un capítulo del análisis de la seguridad jurídica. Una cosa son los derechos adquiridos, que ya, por ejemplo, fueron incorporados a nuestro patrimonio, que los vamos a distinguir muy bien de las simples esperanzas o las simples expectativas o posibilidades de adquirir un derecho. Esto vamos a culminarlo con un fallo. En este caso, este fallo fue ofrecido por el doctor Miguel Juárez, miembro también de esta cátedra, que vio como un buen complemento para entender este tema un fallo de la Suprema Corte de Buenos Aires respecto a la ley de honorarios profesionales, a la ley de honorarios del abogado. En el año 2017 se legisló una importante modificación en la ley de honorarios de los abogados. Pero como ustedes van a ver en la práctica o pueden consultar con cualquier operador jurídico, los pleitos, los procesos no comienzan y terminan de un día para otro, ¿sí? Tardan años. ¿Qué ocurrió con toda la labor realizada con anterioridad y posterioridad a la sanción de esta nueva ley de honorarios? ¿Por qué? Porque tenía cambios muy profundos la nueva ley de honorarios con la anterior ley de honorarios, con la 8904. Entonces, en este fallo, que ustedes pueden ver la parte dispositiva, van a ver cómo dio solución a lo que ocurría, si ya estaban regulados los honorarios, si no estaban regulados, qué normas se iba a aplicar, si la anterior o la que empezó a tener vigencia a partir del 2017. Cuando nosotros les señalamos algunos fallos, es no para que ustedes se mareen, sino como para ponerle un brochecito al tema que se ha dado en clase y ustedes puedan ahí sacarse dudas de lo que leyeron en la teoría, cómo va a ser aplicado en la práctica, ¿sí? Bueno, hasta acá entonces los intervalos del derecho ustedes lo pueden ver tranquilamente en cualquier texto. Fíjense cómo rigen los intervalos en días, en horas,
en meses, y la clase que viene vamos a hacer un ejercicio práctico donde yo les voy a dar algunos ejemplos y ustedes van a resolver cuándo se cumplirían, cuándo se estarían vencidos esos plazos. Entonces, como tarea para la clase que viene, vean cómo se cuentan los intervalos de tiempo en el derecho. En cualquier texto lo tienen, ¿sí? El derecho civil y comercial. Bien, muy bien, Profe, perfecto. ¿Sí? le hago una consulta porque yo la semana pasada entré tarde a la primera clase y tengo una duda respecto a cómo va a ser el parcial Escrito. en presencial, ¿no? Sí. Y las personas que conviven con alguien de riesgo en caso de no poder ir. Y ya en ese caso tendrán que hacer el circuito administrativo correspondiente para pedir la excepción. Sería un examen oral, ¿no? Claro, exacto. Genial, listo, muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, Profe, ¿alguna otra? Sí, Clara. yo le comento, yo estoy con la conocí en la tutoría de civil que Sí. estuve. Yo le comento, yo estoy con el programa de discapacidad de la universidad y con Secretaría de Bienestar Académico. Sí. Ya van a hablar con ustedes en algún momento. No sé. Van a hablar, no sé en qué sentido, decime. Porque yo necesito por ahí más tiempo. En mi ocasión yo tengo una leve dificultad cognitiva. Sí. Y necesito por ahí más tiempo a la hora de realizar el parcial. Muy bien, perfecto, no hay ningún problema. No, y por ahí si puedes, justo si es escrito, mejor. Bueno, ningún problema. Vos haces tu presentación y no hay ningún inconveniente. Siempre se atendieron todos los temas, no hay ningún problema. Dale, y todavía otra cosa, no puedo, hice el cambio de comisión, pero en el campus no me deja ver el material, no me hicieron en el campus el cambio aún. Vos sabés que esa parte no tenemos vinculación con lo administrativo. Y ya hice reclamo y no hablé con Federico Basualdo, el técnico, y nada. Sí. Ajá. No tengo noticias. Bueno, si si conoces algún compañero que te pueda ofrecer el material, fantástico, por lo menos que te mande este PowerPoint que está en el campus, que te lo mande por mail. Y la clase que viene, si no está solucionado, lo solucionamos. Dale, listo, gracias. Bueno, dale. Muy Yo bien. tuve una pregunta. Sí. Yo, Micaela. Le quería consultar con respecto al parcial. ¿Vamos a poder tener acceso al código en el momento de realizarlo? No, es Bárbaro. presencial. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Nos vemos la clase que viene, chicos. Profe, una última pregunta. Perdón. ¿Qué significa que las situaciones jurídicas no estén agotadas? Por Porque quedó ejemplo, esto pendiente. vamos a suponer una situación de adopción, Sí. ¿sí? O reconocimiento de filiación, donde todavía no tenemos un resultado final, esté en el tiempo, ¿sí? Bien. Perfecto. Gracias. Bueno, nos vemos la clase que viene, chicos. Adiós. Adiós.